Estamos de regreso con cada uno de ustedes, queridos catequistas, en este su espacio Catequista con Espíritu. Muchísimas gracias por la gentileza de su sintonía. Estamos hablando de esta problemática que encontramos hoy en día en nuestras familias y de la que este autor pues nos hacía referencia. Realmente nuestras familias están tan destruidas que son muy pocas las que podemos encontrar hoy en día capaces de asumir este compromiso de iniciación a la vida cristiana. Y esto se pone de manifiesto, decía este autor, dentro de nuestras propias parroquias y comunidades. ¿Cuál es la referencia que tenemos de la comunidad parroquial hoy en día? Pues la de este grupo de personas que va a misa el domingo, pero que no asume ninguna responsabilidad de cara a la familia. Van, participan de la misa, luego cada uno se marcha a sus asuntos, pero no hay ningún compromiso, no hay ninguna conciencia de comunidad cristiana, sino que vivimos cada uno en el anonimato. Y ante esta realidad hemos de preguntarnos ¿qué es lo que conviene hacer realmente? Pues ante esta pregunta, ciertamente, como bien dice el propio autor que acabamos de citar anteriormente, la primera preocupación de los padres debería ser no la fe de su hijo, sino la fe personal. Creer ellos mismos en la fe. Lo primero es entonces vivir uno mismo, papá y mamá, la fe delante de los hijos sin ostentación ni timidez. Y en este orden pongamos como ejemplo la oración en familia. Transcurridos algunos años, la publicación de este artículo de este autor sagrado, el Papa Francisco, vuelve de nuevo al rescate con unas palabras llenas de sentido común y de contundencia sobre todo. ¿Y qué nos dice el Papa Francisco? Deseo que el Señor done a las familias cristianas la fe, la libertad y la valentía necesarias para su misión. Si la educación familiar vuelve a encontrar el orgullo de su protagonismo, muchas cosas cambiarán para mejor, para los padres inciertos y para los hijos decepcionados. Es hora de que los padres y las madres vuelvan de su exilio, porque se han autoexiliado de la educación de los hijos y vuelvan a asumir plenamente su función educativa. Esto nos dice tan hermosamente el Papa Francisco, de tal modo que es urgente que los padres y las madres despierten, salgan del prado donde sestean sus espíritus conformistas y se apresten a dejar su vida, si eso fuera preciso, para abrir el paso y mostrarlo a sus hijos. Y eso, queridos catequistas, solo se logra con el megáfono del que hablábamos al principio, citando a aquel autor. El megáfono del dolor, el megáfono que nos lleva a despertar. Y para despertar a un mundo adormecido, y en un sentido más metafórico que real, hay que hablarles alto y claro, contarles las 3 verdades del barquero que la mayoría no ha escuchado nunca. Las verdades del barquero, que son esas que se dicen sin excesivo miramientos, aunque
el interlocutor pueda molestarse por tanta franqueza. ¿Y cuáles son esas verdades del barquero? Pues el Papa Francisco lo dice de una manera muy hermosa, que la fe que pedía y pide Jesús es mucho más rica que la fe que se queda en el cumplimiento de unas obligaciones externas. El que tenga sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de sus entrañas manarán ríos de agua viva. Juan capítulo 7, versículo 38. Esta es la primera verdad. La fe que pedía y pide Jesús es mucho más rica que la fe que se queda en el simple cumplimiento. Pero ¿cuál es la segunda verdad? Que las campanadas de libertad que ensordecen los oídos de sus hijos tienen muchos y menos recorrido que aquel. Si permaneces en mi palabra, serás de verdad discípulo mío. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Juan capítulo 8, versículos del 31 al 32. Esta es la segunda verdad que ha de ser anunciada, acogida y escuchada. Y la tercera verdad es que la auténtica valentía requiere el coraje para enfrentarse a uno mismo, porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará. Mateo capítulo 16, versículo 25. Con estas tres verdades, mis queridos catequistas, queridos padres de familia, podemos entonces despertar de este sueño, de este letargo en el que nos encontramos, de tal manera que es necesario herir, seguramente no hay más remedio. Yo a cuantos amo, reprendo y corrijo, nos dice el libro del Apocalipsis en el capítulo 3, versículo 19. Pero eso no quiere decir que haya que incurrir en formulaciones negativas y descalificadoras, nada de ello. Se trata más bien de utilizar un lenguaje propositivo y provocativo, como también lo es el lenguaje corriente. Por eso los conceptos cristianos de fe, de libertad y de valentía ganan por goleada a sus homónimos modernistas. Y por ello la carga del mensaje debería dejar en el sentimiento de los oyentes un pozo alegre y esperanzador. Así que, mis queridos catequistas, ojalá que estas palabras de fe, libertad y valentía despierten en nosotros este deseo profundo de no seguir adormecidos, sino de ponernos en camino para hacer frente a estos desafíos que tenemos por delante, pero que con la ayuda y la gracia del Señor, pues, podemos vencerlo y construir en nuestras familias este ambiente cristiano al que estamos llamados. Ojalá que el Señor nos ayude en este propósito, despierte en nosotros el deseo, el entusiasmo y sobre todo la valentía de querer ponernos en camino y asumir esta tarea dentro de nuestras familias. Será entonces hasta la próxima semana cuando volveremos a conectar con cada uno de ustedes en una nueva entrega de este su espacio Catequista con Espíritu. Que Dios les bendiga a todos. Catequista con espíritu, con el corazón lleno de Dios. Catequista con espíritu,
tu llamado para iniciar en la vida de Cristo. A niños y adultos que te ha confiado para iniciar en la vida de Cristo. A niños y adultos que te ha confiado. El Espíritu Santo que te guía y te acompaña. El Espíritu Santo que te guía y te acompaña. Tu misión realizará siempre con gran eficacia. Tu misión realizará siempre con gran eficacia. Catequista con espíritu, con el corazón lleno de Dios. Catequista con espíritu, con el corazón lleno de Dios. Ese llamado como María para llevarnos hacia el Señor. Ese llamado como María para llevarnos hacia el Señor. Catequista con espíritu, con el corazón lleno de Dios. Catequista con espíritu, con el corazón lleno de Dios. Ese llamado como María. La Arquidiócesis de Santo Domingo y el Instituto Catequístico Fray Ramón Pané presentaron su programa Catequista con Espíritu. Hasta la próxima semana. Catequista, catequista,